sometida a la visión de rostros blancos conocidos y no conocidos, estos no se sobresaltan, ni tampoco ante rostros de negros conocidos. Sin embargo, si hay sobresalto y alteración frente a rostros negros desconocidos. Si usted ve una neuroimagen, ¿verdad?, utilizada un functional MRI, el functional MRI lo que fundamentalmente hace es describir dónde hay mayor flujo de actividad sanguínea y en qué región del cerebro. Y este experimento, que se ha hecho en varias ocasiones con gente blanca fundamentalmente, ¿verdad?, y fuera de, o sea, y en lugares de occidente, el occidente euro-norteamericano, ¿verdad? Lo que sucede es lo siguiente: sientan a la persona, ¿verdad?, en un ambiente controlado y comienzan a presentarle ¿qué? Fotos, imágenes. Y, ¿verdad?, un grupo control, un grupo experimental, no voy a entrar mucho en eso, ¿verdad?, para poder comparar lo que pasa entre uno y otro. Pero en el grupo experimental lo que se hace es que ponen una foto de una persona blanca que él conoce. Y la persona está dentro de un artefacto, ¿verdad?, que va describiendo lo que pasa con una imagen que está viendo el técnico allá en el cerebro. Cuando se ve la imagen, le sale la imagen blanca de una persona que él conoce, esa región que se llama la amígdala y el sistema límbico, que está estudiado, ¿verdad?, y que cuando usted estudia la anatomía del cerebro se sabe que la amígdala está relacionada, y el sistema límbico está relacionada con ¿qué? Con el miedo, porque el miedo, ¿verdad?, en el proceso evolutivo humano es necesario, porque si usted se encuentra, ¿verdad?, a una fiera que va a ¿qué? A querérselo comer, es mejor que le dé miedo para que usted ¿qué? Arranque a correr o haga lo otro, ¿verdad? Si está en igualdad de condiciones, ¿qué va a hacer? Va a pelear, el famoso fight or flight, ¿verdad? O sea, usted o pelea, usted corre. La mayoría de las veces yo corro. Y los pacifistas, pues ya tú sabes, nos quedamos ahí aguantando, pero debido a amigdalares, lo que sucede es que esa región del cerebro es necesarísima para la sobrevivencia de la especie humana. Pues, si alguien te es extraño, cosas pasan como, por ejemplo, dilatación de pupila, sudoración, se elevan los niveles de una hormona que se llama cortisol. También eso se prueba, ¿verdad? Se saca un poquito de saliva y tú sabes cómo están los niveles de cortisol. Y lo otro es, en neuroimagen se ve que esa región del cerebro se activa, es como si se prendiera, porque es con color, ¿verdad? Se prende. Pues a este hombre blanco le enseñan un rostro blanco que él conoce, los niveles de cortisol están chévere, la pupila no está dilatada y la zona límbica y la zona de amigdalar no está activada sino lo normal. Ese es el rostro del blanco que conoce. Pero le presentan ¿qué cosa? Un rostro de un blanco que no conoce. ¿Lo conoce? Pues ¿qué pasa? Lo mismo que con el que él conoce. Pero ahora, ¿cuál es la próxima parte del experimento? Pues vamos a presentarle un negro. Pero es un negro que él conoce. Cuando se le presenta el rostro del negro que él conoce, tampoco sucede nada. Ah, pero si es un negro desconocido, ahí sí que la cosa se puso mala. Se prendieron todas las bombillitas, le subió el cortisol, empezó a sudar profusamente. Y en estos estudios que se han hecho longitudinalmente, que se han hecho comparativamente, se está viendo que hay un nivel de miedo inconsciente al otro diferente. Pero al otro diferente, este otro diferente tiene ¿qué? Tiene color de piel en estos casos. Y ese otro diferente es negro. Así que la cultura, el proceso de aprendizaje de esa población que ha sido sometida a esa investigación, ¿qué fue lo que hizo? Le instauró a nivel que ya inconsciente que este hombre o mujer
ser una amenaza. Perdónenme, pero nosotros aquí en Puerto Rico no se han hecho esos estudios. Pero solamente para que vean, para eso de que racistas somos todos y que excluimos a otros de alguna manera somos todos, porque está casi ya a nivel genético. Piensa lo que pasa cuando usted se estaciona usted se para en un semáforo y viene un deambulante a pedirle dinero. Piénselo, sinceramente, no me tiene que decir, piense lo que usted hace. Yo, a nivel automático, en muchas ocasiones, ¡pam!, cierro el seguro. Sería bueno uno, ¿verdad?, estudiar por qué, cómo, cuándo, dónde. Así que hay una tendencia a temer al otro desconocido, pero de manera prejuiciada. Usted sabe lo que quiere decir prejuicio, ¿verdad que sí? Quiere decir un juicio previo. Hay una irracionalidad instaurada casi a nivel ya neurobiológico, que hace que temamos al otro diferente. ¿Por qué yo estoy enfatizando tanto en este elemento? Porque la lucha contra el racismo y el discrimen, si esto es así, como yo creo que es así, es un proyecto bien difícil. Exorcizar al demonio, estoy hablando metafóricamente, ¿saben? Exorcizar al demonio del prejuicio racial o por origen étnico o por cualquier otra diferencia que pudiéramos también ir añadiendo. Pero mi tema hoy es Martin Luther King y su proyecto relacionado a el mundo afroamericano y los derechos civiles del mundo afroamericano. Ese proyecto es un proyecto complejísimo que toma tiempo, intensidad, sinceridad y entereza. Luego de haber hecho uso de la herramienta de la racionalidad neurocientífica desde el punto de vista del cuadrilátero analítico, interpretativo y de acción práctica de la tradición metodista, la razón científica como parte de qué otros tres elementos del cuadrilátero. Tradición. ¿Ah? ¿Y? Tradición. Ya lo dijeron. Experiencia. Experiencia, exactamente. Muy bien. Es una de las cosas por las cuales a mí me apela tanto el metodismo. Es que ese principio, para mí, ¿verdad?, y yo fui bautista, aunque alguna gente dice, está Carmen Julia, que fuimos ministros juntos, ella dice que yo sigo siendo bautista como quiera, pero bueno. pero, si algo a mí me apela, y lo he hecho algo intrínsecamente mío, es la riqueza de esa concepción de la fe, esa concepción metodista wesleyana de la fe, donde razón, experiencia, tradición y escritura dialogan para enriquecerse mutuamente. Yo creo que anuncio no pagado en favor de la tradición wesleyana, ¿verdad? Estamos entre ellos. Es menester trasladarnos hacia el siguiente paso de este proceso de mediación analítica y práctica. El mismo es denominado la mediación bíblico-teológica y hermenéutica. Desde dicha mediación, los datos provenientes de la racionalidad científico-analítica son instrumentos que posibilitarán las prácticas concretas de servicio diaconal que son cónsonas con el análisis racional llevado a cabo. Este proceso, el de mediación bíblico-teológica y hermenéutica, nos servirá, a la luz de la razón,
de lumbrera o guía en el camino de la lucha contra el racismo y la exclusión. La tradición bíblica neotestamentaria aborda el tema que nos ocupa desde el contexto de los libros que componen esa tradición y desde el lugar en la vida, ¿verdad? Desde el contexto sociológico en que estos textos fueron escritos. Es importante entonces no solamente leer el contenido expreso del texto literario, sino también hacer ¿qué cosa? Ubicarlo en su contexto original, porque desde ahí entonces se producen claves analíticas y de acción que van a ser pertinentes a la realidad de esa comunidad original que produjo esos textos y esas. Entre ellas, la epístola a los Romanos enfatiza en el respeto mutuo y en las consecuencias que acarrea la ausencia de sentido crítico ante la exigencia de obedecer ciegamente a las leyes del imperio. Es por ello que, entre otros asuntos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma exhorta a vivir con un espíritu y una mente renovados. Recuerden siempre, ¿verdad? Zona límbica, la amígdala, el inconsciente. Ante eso, ante esa información científica racional, hacemos un segundo salto, que es el salto al paso hermenéutico, ¿verdad? Los teólogos de la liberación le llaman que el paso del ver al juzgar, ¿verdad? O le llaman también los teólogos de la liberación la mediación psicosocioanalítica, que es lo primero que hicimos. Ahora, ¿a la segundo paso de ese proceso de reflexión teológica, que es la mediación hermenéutica? En ese estamos en este momento. Acompañamos en este paso, traemos a este segundo paso de análisis lo que aprendimos en el primer movimiento de esta obra analítica, que es qué sucede en la conciencia humana y qué sucede en su contexto social. Ahora vamos al texto al cual apreciamos porque es parte de ¿qué? De nuestra tradición. Es por ello que, entre otros asuntos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma exhorta a vivir con un espíritu y una mente renovados ante la discriminación y la exclusión. Esta exhortación es clara en el capítulo 12, los versos 1 y 2, donde expresa, y cito a la carta de los romanos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, según la versión de Reina Valera 1960. Cierro la cita. A través de este texto se destaca la importancia de actitudes como la entrega, la renovación y el discernimiento. Cabe preguntarnos, ¿en qué circunstancias concretas se encuentra la comunidad de Roma? ¿Por qué el apóstol está realizando esta exhortación? ¿Cuál es el móvil que hace apuntar a estas actitudes en específico y no a otras? Las respuestas a estas preguntas las encontramos en el contexto histórico. Recuerden, el lugar de la vida, económico, social, político y religioso en que se ubican las primeras comunidades cristianas. El imperio romano contenía una sociedad sumamente estratificada, donde predominaba el modo de producción esclavista. Existían 7 categorías que condicionaban la estratificación social: la extracción social, romano de nacimiento, griego, bárbaro; la nobleza, pertenecientes o no a las órdenes formales; la condición personal, ciudadano romano, liberto o esclavo; los bienes de fortuna, la ocupación, la edad y el sexo. Solo eran reconocidas como personas dignas aquellas que pertenecían a los órdenes senatorial, ecuestre o a la centuria, constituyendo una parte ese
grupo o esos grupos escasísimas de la población. O sea, las élites de la población imperial romana en el momento histórico en que se produce el texto de los romanos es un grupo minoritario, poblacionalmente son los menos, pero tienen ¿qué cosa? La mayoría del poder. Así que hay una relación totalmente asimétrica entre quienes dominan la estructura sociopolítica y económica y las grandes mayorías explotadas. Esa minoría racial y económica decía que los demás, que no eran ellos, eran gente totalmente indigna. Ese es el contexto, o parte de ese contexto en que surge ese texto. La presencia de extranjeros en este contexto convertía a la sociedad romana en una sociedad multiétnica, a pesar de que este grupo homogéneo, racial y económicamente, dominaban la estructura política. La realidad era que la sociedad romana era una sociedad multiétnica por la presencia de los extranjeros, a los que también se conocía como ¿qué? Como bárbaros, lo cual era resultado de sus conquistas, que brindaba la oportunidad de llevar a territorio romano un gran grupo de esclavos provenientes de otras zonas geográficas. Los extranjeros eran esclavizados y despojados de su cultura y de sus tradiciones, lo que facilitó que el cristianismo ganara numerosos adeptos entre estas poblaciones de desarraigados y de indignos o bárbaros. Los nuevos cristianos no judíos llegaban a sufrir también la exclusión de parte del grupo de judíos conversos, los cuales se cuestionaban la pureza o impureza de los gentiles convertidos al cristianismo. Desde sus inicios el cristianismo estuvo en abierta oposición a las leyes imperiales en lo concerniente a la proclamación de un único evangelio que respondiera al interés de los judaizantes. La insistencia en el reinado de un único Dios y su resistencia a rendir culto al emperador era parte de su radicalidad revolucionaria. Las autoridades imperiales entendieron que el cristianismo no cumplía con la clasificación exigida para ser una religión, entre comillas, tolerada dentro de los límites del imperio. Y por esa razón los cristianos llegaron a convertirse en un verdadero problema religioso para Roma, con el subsecuente despliegue de persecuciones, violencia y muerte. Las comunidades de fe originarias comenzaron entonces a desarrollar una diversidad de respuestas ante el imperio romano. Esta diversidad estuvo dada por el origen multiétnico y multicultural, insisto, de los primeros cristianos, por la diversidad en la composición social y en las condiciones económicas de estos. No todos eran pobres y los ricos eran solidarios con los pobres. Así como por el hecho de que no todos estaban dispuestos a enfrentar al imperio desde la perspectiva más radical. El texto citado en Romanos 12 del 1 al 2 constituye una de esas respuestas entre toda la diversidad que encontramos en el Nuevo Testamento. En medio de la desigualdad y la exclusión, las respuestas de Pablo en el texto es una invitación a los cristianos de Roma a una transformación de la mente, del espíritu y del cuerpo a través de la renovación del entendimiento. El texto de Romanos 12 del 1 al 2 en su original griego utiliza el término nous para referirse al intelecto, al sentimiento, nuevamente, ¿verdad? Interioridad, a la voluntad humana. Indagando en los estudios realizados acerca de la inteligencia humana, encontramos las nociones de intelecto o conocimiento tácito, implícito y explícito como objeto de estudio importante para conocer cómo los seres humanos tomamos decisiones. El uso del término nous en este texto para referirse al entendimiento que necesita ser renovado nos remite a estos tres niveles de pensamiento que acabamos de mencionar y que poseemos los humanos, pero especialmente a los dos primeros, los conocimientos tácito e implícito, cuya naturaleza arraigada en el inconsciente hace más difícil que controlemos su intervención en los procesos que tienen que ver con la voluntad y la toma de decisiones. Por otro lado,
Algunos eruditos exegetas relacionan el término nous con metanoia, del griego meta, más allá, y nous, mente o intelecto. Es decir, ir más allá de la mente, ir más allá de lo implícito y lo tácito. Tomado en su significado literal del griego metanoia, este significa volverse del camino en que se estaba para tomar otra dirección. A partir de aquí, el significado dado por los exégetas al término metanoia se refiere a la transformación o conversión como movimiento interior que surge en toda persona que se encuentra insatisfecha consigo mismo. Siendo así, se entiende que la nueva mentalidad adquirida, luego de un proceso de metanoia, implica una transformación que tendrá como resultado una nueva manera de existir. Por este camino, la renovación del nous, o sea, la mente o el intelecto tácito o implícito, del pensamiento o de los niveles de conocimiento que son parte de nuestra inteligencia humana, implicaría ir más allá de ellos en aras de nuevos procesos de reflexión y de autorreflexión que tendrán que desembocar en nuevas alternativas para mejorar nuestra existencia como seres humanos, tanto en nuestra dimensión personal como sociocolectiva. Esta nueva manera de reflexionar y de existir incorporará un nuevo elemento, el acto de asumir una mentalidad colectiva, lo cual representa un nuevo entendimiento de la realidad, la vida y la fe en clave de solidaridad y compromiso. Siendo así, la renovación del entendimiento exige el desarrollo de un análisis crítico de la realidad, de las actitudes y de la toma de decisiones que la misma genera. Por esta razón, Pablo está procurando de los cristianos en Roma una actitud cuestionadora y concienciadora ante el tipo de sociedad que promueve el imperio romano.